Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Cerón y en este video vamos a resolver otro ejercicio de destilación fraccionada, pero esta vez por el método Ponchon-Savarit. Esta es una actividad de mi clase de bioseparaciones fluido-fluido impartida por el profesor Luis Miguel. Bueno, el problema nos dice se desean destilar 45.400 kilogramos por hora de una mezcla saturada de hexano y octano con una composición de 65% en peso de hexano. Las especificaciones del proceso requieren de la recuperación del 90% del hexano en el destilado, el cual debe tener una pureza del 91% en mol de hexano, y nos piden determinar el reflujo mínimo, el número de etapas en equilibrio requeridas para esta separación. Si utilizamos un reflujo de operación igual a 6 veces el reflujo mínimo, y la carga térmica del rehervidor y la carga térmica del condensador. Bien, también nos dan una tabla de fracción molar en líquido y vapor de el compuesto 1, que sería el hexano. Y las entalpías en kilocalorías kilomol. Por lo tanto, nosotros ya no tendremos que hacer el cálculo de estas dos entalpías. Sin embargo, al final del video explicaré cómo se haría si nos dieran los datos o si tuviéramos los datos para hacer el cálculo de estas entalpías. Y de igual forma nos dan datos para el equilibrio vapor-líquido. Recordemos que si no nos proporcionan datos, podemos sacar esta gráfica con la volatilidad que nos proporciona el ejercicio. Bien, entonces para resolver este problema por el método Ponchon, necesitamos 3 gráficas, que es la primera, es la de puntos de rocío y burbuja. Estos gráficas se va a hacer a presión constante y lo podemos hacer con el programa que ya creamos, y en un video pasado hemos hablado de él. También necesitamos la gráfica de entalpías y fracciones molares. Es aquí donde vamos a hacer nosotros el trazado de las etapas. Y por último, la gráfica del equilibrio líquido-vapor. Como mencioné anteriormente, se puede hacer con la volatilidad proporcionada, o bien si nos dan ya una tabla con valores, como es el caso de este ejercicio. Bien, entonces empezando con la solución ya de nuestro problema, nos dicen que, bueno, la composición y la corriente de entrada que tenemos está en masa. Por lo tanto, aquí planteamos un diagrama con composiciones en masa. Y esto, como nosotros requerimos que el flujo y las composiciones estén en mol, entonces vamos a hacer el cálculo de las corrientes y de las composiciones en mol. En el video pasado, en el de McCabe-Thiele, realizamos lo mismo. Entonces volvemos a usar esta misma relación con los pesos moleculares del hexano y del octano. Marqué como H el hexano y como O el octano, y aquí a la izquierda presento los pesos moleculares de cada una de estas sustancias. Bien, entonces realizamos esta operación y obtenemos nuestra corriente de entrada de 449 kilomol por hora, y también para obtener la composición en esta corriente, pero en composición molar, otra vez usamos la misma relación.
Realizamos la operación marcada aquí y obtenemos una XF de 0.4691. Bien, ahora sí podemos plantear nuestro diagrama con composiciones en moles. El problema nos dice que la pureza del destilado debe ser 91% mol de hexano. Por lo tanto, XD va a valer 0.91. No nos dan ningún dato de la corriente de cola, del producto de cola, por lo tanto, así lo dejamos. Y también nos dicen que se desea recuperar el 90% del hexano que entró. Entonces vamos a realizar dos balances para hacer el cálculo de D, W y XW, ya que pues va a ser necesario para nuestro trazado de etapas. Bien, realizamos un balance general, ya lo sabemos realizar, conocemos el valor de F, por lo tanto nos hace falta determinar D y W. Realizamos otro balance, pero ahora específico para el hexano, conocemos esta parte, conocemos XD y nos falta D, W y XW. Y como tercera relación o ecuación, pues es la de la recuperación. Nos están diciendo que debemos recuperar el 90% del hexano que entra, por lo tanto es 0.9 por la corriente de entrada por su composición en hexano, y esto nos va a dar el hexano que va a salir en la corriente D. Entonces aquí tenemos un sistema de 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Lo podemos resolver con la paquetería que ustedes elijan, o por el método o con calculadora. Y al final debemos obtener estos valores. Bien, entonces ahora sí ya tenemos nuestro diagrama completo, composiciones y corrientes. Ahora, como mencioné en un principio, pues ya se nos están dando los valores de entalpías de líquido saturado y del vapor saturado. Es toda esta línea azul. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es meterlas en GeoGebra. Vamos a pedirle que nos cree un polígono y nos van a aparecer estas líneas. Bien, como siguiente paso vamos a poner las líneas de alimentación, fondos y domos. La línea de alimentación es esta de aquí en medio y está en 0.4691. La línea de fondos está en 0.0875, es toda esta línea. Y la línea de domos, que es esta, está en 0.91. Ahora, vamos a marcar la intersección de la línea de alimentación con la entalpía de líquido saturado. Aquí la marqué yo con un punto O. Y bueno, sabemos que para cada composición en el líquido vamos a tener una composición también en el vapor. Entonces a cada X le va a corresponder una Y y a cada Y una X. Por lo tanto, vamos a ver qué valor de Y le corresponde a este punto en X. Entonces para esto tenemos que construir nuestra gráfica de equilibrio líquido-vapor. A nosotros ya nos proporcionan los datos de esta línea azul, por lo tanto la metemos en GeoGebra y simplemente para construir esta línea roja pues ponemos la línea de referencia, que sería una función X entre 0 y 1, porque hablamos de composiciones y sabemos que no va a más de 1 ni menos de 0. Ahora, pues como vimos, a cada X le corresponde una Y, entonces en este caso nosotros sabemos el valor de X y queremos buscar el valor de Y. Para esto metemos la línea X igual a la composición de entrada y vemos la intersección con la línea
alfa y nos da un valor de Y de 0.8268. Entonces, vamos a nuestra gráfica de entalpías composición y marcamos esa línea de entrada que yo la nombré línea alfa y es esta. Entonces marcamos la intersección de esta línea alfa con la de la entalpía en el vapor saturado y lo marcamos como P en este caso. Ahora vamos a unir los puntos O y P y esta recta nos va a ayudar a encontrar a ubicar Q' y QB'. Entonces, en este caso, Q' es la intersección de la línea de domos con la recta que une O y P. Entonces, aquí lo tenemos marcado. Y QB' es la intersección de la línea de fondos con la recta Q que une 0 y P. Aquí está nuestra intersección y tenemos marcado QB'. Muy bien. Ahora también es importante que marquemos nuestros puntos X0, que va a ser la intersección de la línea de domos con la entalpía en el líquido saturado, y Y1, que va a ser la intersección de la misma línea de domos, pero ahora con la entalpía del vapor saturado. Estos puntos van a ser muy importantes para calcular las magnitudes o la distancia que tenemos entre puntos de interés. Entonces, la magnitud o la distancia que hay entre Y1 y Q nos va a marcar la magnitud del líquido. En este caso nos está diciendo que de Y1 a Q' es de 2458 y la distancia entre X0 y Y1 nos va a marcar la magnitud del destilado. En este caso nos dice que son 8350. Bien, entonces ya conocemos L, ya conocemos D, por lo tanto nosotros podemos calcular el reflujo mínimo. Entonces realizamos este cociente, L ya lo tenemos, D ya lo tenemos, realizamos la división y nos sale que el reflujo mínimo es de 0.2944. Hasta aquí ya resolvimos el primer inciso. Ahora, a nosotros nos están diciendo que nuestro reflujo de operación es 6 veces el reflujo mínimo. Por lo tanto, vamos a multiplicar 6 por lo que obtuvimos de R mínimo y obtenemos 1.76. Ahora, con este valor de R de operación podemos obtener el líquido de operación. Hacemos la multiplicación y obtenemos 14.749. Esto es lo que se debe de aumentar para poder empezar nuestra separación y por lo tanto el cálculo de nuestras etapas. Entonces, Q' ya no la vamos a ocupar y ahora ocuparemos Q1B', yo así la estoy nombrando, y es la suma del destilado, recordemos que sería esto, más otra parte que es lo que vamos a agregar, y entonces eso ya nos marcaría la Q1B'. Y aquí lo podemos ver, es lo del destilado más el líquido de operación y todo eso nos va a hacer Q1B'. Ahora, para ubicar Q2B', vamos a unir el punto O
con Q1', y donde intersecte esta recta rosa que yo estoy poniendo, que ya llamaremos línea de balance. Entonces, donde intersecte la línea de balance con la línea de fondos, marcaremos Q2', que es esta de aquí abajo. Ahora, vamos a empezar nuestro trazado de las etapas y, como dijimos, a cada X le corresponde una Y y viceversa. Por lo tanto, nosotros conocemos el valor de Y1, que es 0.91, y queremos obtener X1, por lo tanto metemos una recta en Y que sea de 0.91 y vemos la intersección que es en 0.58. Entonces, metemos una recta en 0.58, marcamos X1, que todas estas X y todas las Y van a ser lo mismo. La intersección con, por ejemplo, para Y va a ser la intersección con la entalpía del vapor saturado y para X va a ser la intersección con la entalpía del líquido saturado. Bien, entonces marcamos X1, unimos X1 con Y1 y esta va a ser nuestra primera etapa. Ahora, para la segunda etapa tenemos que usar, digamos, un pivote, que sería el punto común 1. Nuestro punto común antes de pasar la línea de balance será el punto Q1'. Entonces trazamos una línea que una de X1 a Q1' y donde intersecte a la entalpía del vapor marcamos Y2. Entonces ahora vamos a buscar el valor de X2 que corresponde a Y2. Volvemos a hacer lo mismo que el paso anterior. Nos da 0.3425 y lo metemos en nuestra gráfica de entalpías composiciones. Ahora, nosotros estamos, ubicamos X2, unimos X2 con Y2 y ahora nosotros estamos viendo que ya pasamos la línea de balance. Por lo tanto, no podemos tomar como pivote o como punto en común el Q1' que habíamos tomado en la etapa anterior, que es esta línea. Para este caso, tenemos que tomar como punto común Q2'. Entonces, trazamos una recta que vaya de X2 y se una con Q2'. Y vemos dónde está intersectando a la entalpía del vapor saturado. Marcamos X3, volvemos a buscar, marcamos Y3 y buscamos el valor de X3 en la gráfica de equilibrio vapor líquido. Entonces volvemos a meter esa línea, encontramos X3, lo unimos con Y3 y volvemos a hacer lo del punto común. Ubicamos X4 y buscamos el valor que corresponde, ubicamos Y4 y buscamos el valor que corresponde a X4, que nos dice que es de 0.0594. Metemos ese valor aquí, ubicamos X4, lo unimos con Y4 y estamos viendo que ya pasamos nuestra línea de fondos. Por lo tanto, aquí sabemos que esta es nuestra última etapa. Muy bien. Entonces, para contestar el inciso B, el número de etapas serían 4 etapas en equilibrio. Y bueno, ahora también en el inciso C nos pide calcular el calor del condensador y del calderín, que es QC, del condensador y del hervidor o calderín, que es QC y QR,
Por lo tanto, vamos a ocupar los valores de entalpías de Q1' de X0, de X4, que es nuestra última etapa, y de Q2'. Bien, aquí tenemos las ecuaciones para el cálculo de estos calores. Entonces nos está diciendo que necesitamos D, la corriente D, ya la calculamos en los balances de al principio, y H'. H' es el valor de la entalpía de Q1'. Como aquí vemos, es de 23.000 y aquí tenemos 23.000. Y HD es la entalpía del destilado, por lo tanto, es X0. Y realizamos esta operación y obtenemos este calor, que son 4.169.863 kilocalorías por hora. Ahora, para calcular QR tenemos la siguiente relación. Ya tenemos la corriente W y HW es el valor de entalpía de nuestra última etapa. Y HB' es la entalpía del punto Q2'. Vemos que es negativo, por lo tanto, al ponerlo con este negativo, se hace positivo, realizamos esta operación y nos queda un calor de 4.495.185. Y así queda resuelto nuestro ejercicio. Bien, ahora se pueden preguntar de dónde salen estas relaciones para el cálculo de QC y QR. Bueno, lo veremos en la siguiente parte. Aquí simplemente es por un balance de entalpías, tanto en el condensador para sacar QC, como en el rehervidor para sacar QR. Entonces nosotros aquí vemos que nuestro destilado va a salir con cierta entalpía, que sería H', va a entrar al condensador donde va a retirar calor y posteriormente va a salir una corriente de destilado, pero ahora con una entalpía HD. Por lo tanto, entra DH', sale QC más DHD, y al realizar los debidos acomodos tenemos que llegamos a esta relación. Y ahora realizamos lo mismo, pero en el rehervidor. Nuestro corriente W sale con una entalpía HB', entra al rehervidor, también entra calor y sale esta corriente W, pero ahora con una entalpía HW. Por lo tanto, está entrando WH' más QR y esto nos va a dar igual a W por HW. Realizamos las debidas acomodos, operaciones para despejar QR y obtenemos toda esta relación. Y bueno, hasta aquí está resuelto el ejercicio. Espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido. Ahora pasaremos a ver la resolución en GeoGebra. Bien, entonces aquí lo primero que hice fue poner las entalpías del líquido saturado y del vapor saturado. Aquí solamente le dan en crear y que les cree la poligonal. Yo ya la tengo creada. Entonces es esta. Esta es la de líquido saturado
aquí está la del vapor saturado. Y como vimos, primero tenemos que mover esto tantito. Tenemos que poner la línea de alimentación, la línea de fondos y la línea de domos. También debemos ver el punto de intersección. Y ahora pasamos al otro gráfico. Y entonces metemos, nuestra línea de referencia, que sería X, y también la poligonal de los datos. Aquí mismo están los datos que ya nos proporciona el ejercicio, y es la línea azul. Posteriormente yo quiero saber la composición en el vapor que le corresponde al líquido, y lo vemos aquí con el punto H. Entonces es .8268 y ponemos esa línea alfa. Vemos la intersección con la línea H mayúscula o la del vapor saturado y marcamos una línea que una estos dos puntos. Ubicamos Q' y también ubicamos QB' aquí. Ubicamos Y1, X0 y obtenemos las distancias entre Y1 y Q' y X0 y Y1. Muy bien. Entonces vamos a quitar algunas líneas. Vamos a quitar la línea alfa. Quitaremos estas. Y ahora sí, como dijimos, pues ya con los datos de operación, entonces tenemos que ubicar otra Q', que sería Q1' y esta aquí arriba, y unimos 0 con Q1', con Q1', y esta línea es la línea de balance, aquí está. Ahora vamos a ubicar, bien, vamos a borrar QB', porque vamos a ver aquí la intersección, que es Q. Bien, entonces ya podemos empezar a hacer nuestro trazado. Entonces ubicamos X, primera etapa, punto común 1, ubicamos Y2 y para esto, para encontrar el X2, pues tenemos que ver, esto fue de la 1, entonces ahora trazamos para la parte 2 y el punto que sería punto 3425 y aquí lo estamos marcando, entonces ubicamos X2, lo unimos con Y2 y ahora tenemos que marcar nuestro punto común 2. Como vemos, tiene que ir a Q2', ubicamos Y3, buscamos la composición del líquido aquí, que sería punto 1711, marcamos punto 1711, ubicamos X3, unimos con Y3 y volvemos a poner la línea de punto común 3. Ubicamos Y4, que está aquí arriba. Ahora buscamos el valor que corresponde a X4 y nos dice que es .0594. Marcamos la línea, ubicamos X, unimos con Y4 y así están terminados el trazo de las etapas. Bien, entonces hasta aquí termina este ejercicio y ahora, como dije al principio,
les voy a enseñar cómo sería el cálculo de los valores de H minúscula, que es para la entalpía del líquido saturado, y las de H mayúscula, que es la del vapor saturado. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el cálculo de nuestros puntos de burbuja y nuestros puntos de rocío a presión constante. Bien, entonces esto lo podemos realizar a mano, con Excel, con lo que quieran. Yo en este caso ya tengo aquí mi programa. Este programa ya mostré cómo se usa, entonces simplemente buscamos. En este caso yo voy a explicar un sistema entre benceno y tolueno a una atmósfera, pero pues aquí vemos que la presión debe estar en milímetros de mercurio, por lo tanto aquí está nuestra presión. Entonces, ya este programa nos da los valores de las constantes de Antoine para las dos sustancias. Entonces, aquí vemos ya nuestro gráfico. Aquí está nuestros puntos de rocío y burbuja, que son los que usaremos. Nos vamos a otro Excel y los vamos a pegar. Bien. Vamos a pegar solamente... Bueno, sí. Vemos aquí que las columnas de temperatura y presión no son las mismas, ya que este está en atmósferas, este está en milímetros de mercurio y pues obviamente las constantes de Antoine nos van a variar, por lo tanto las temperaturas tampoco van a corresponder, pero pues igual podemos seguir haciendo el cálculo. Vamos a usar esta tabla azul en lugar de la morada. Entonces, ya que tenemos nuestros datos de las composiciones, temperatura y presiones, realmente las presiones no nos van a servir ahorita, pero las columnas de composición y temperatura sí. Por lo tanto, ahorita vamos a usar la composición en el líquido y las temperaturas. Copiamos esas dos columnas aquí. Ahora, para hacer el cálculo de H, a nosotros nos deben de dar el CP del compuesto A y del compuesto B. En este caso es benceno A, tolueno B. Aquí están, ya nos lo proporcionaba. Este ejemplo yo lo saqué de un ejercicio. Y aquí está la ecuación para sacar la entalpía de líquido saturado. Por lo tanto nos dice que es la composición por el CP de A por una diferencia de temperaturas. Aquí vamos a tomar como T0 la temperatura de ebullición del clave ligero. En este caso sería del benceno. Y esta T sin subíndice va a ser la variante que vamos a tener aquí. Dejamos todo en términos del clave ligero, multiplicamos por el CP del clave pesado, esta misma diferencia de temperaturas, y esto para nosotros va a ser despreciable en este momento. Entonces, aquí están los cálculos, es la composición, que es B1, que es esto, por el CP, que vamos a dejar en un valor fijo, la diferencia de temperaturas, el fijo va a ser el de 80, que es T0, y va a variar nuestra T, que va a ser toda esta columna. Le vamos a sumar 1 menos la composición del clave ligero, que va a estar variando entre esta columna. Multiplicamos por el CP del clave pesado, que también es una constante,
y multiplicamos por la misma diferencia de temperaturas. Por lo tanto, aquí están todas nuestras H's y ahora lo único que nos quedaría sería graficarlas. Entonces, aquí está, hay una disculpa. Vamos a seleccionar nuestros datos, damos a agregar. En X yo quiero mis composiciones y en Y vamos a graficar las entalpías. Le damos a aceptar. Aquí tenemos la primera y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la entalpía del vapor saturado. Aquí tenemos la misma, bueno, una ecuación para obtenerla. Ya tenemos nosotros todos los datos que nos los proporciona aquí el ejercicio. Entonces simplemente las constantes serían las lambdas y los CPs. Y los variables van a ser las composiciones y esta temperatura. Y T0 sigue siendo 80. Aquí está, que es la temperatura de ebullición del clave ligero. Ahí. Entonces aquí están nuestros valores y pues tenemos que hacer lo mismo. Los vamos a graficar aquí mismo. Aquí está. Aquí está. Seleccionamos datos. Vamos a poner las composiciones del vapor y su entalpía correspondiente. Y aquí las vemos graficadas, que es como nosotros también lo hicimos en GeoGebra aquí. Y pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que este ejercicio lo hayan comprendido bien, haya sido de su agrado y cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.